Hola, bienvenidos al conversatorio Cianotipo, capítulo 3. El día de hoy vamos a hablar de la pubertad y lo vamos a hacer desde el enamoramiento. La sesión pasada estuvimos hablando un poquito de la infancia y de cómo esta repercute en nuestra construcción social de género, y ahora lo vamos a ligar un poquito con este tema de la pérdida de la inocencia durante la infancia, ¿no? Y también la construcción de este concepto de inocencia que llega a ser un poco coreático. También vamos a tocar el tema de las rupturas de la inocencia infantil, como los cambios físicos, por ejemplo, o enterarse de ciertas verdades ocultas que permanecen ahí durante la infancia. Luego vamos a hablar del enamoramiento como acto de rebeldía o como acto de negación o de pues de negación ante esta idea de la infancia, o rechazo también. Y después vamos a hablar de la construcción de una identidad para gustar a los demás. Entonces, no sé si alguien quiere comenzar a tocar el tema de la construcción de la inocencia durante la infancia, ¿no? Y justo me quedé mucho con la idea de lo que decía Seba la pasada sobre pues, lo mismo, ¿no? De cómo hacemos menos a las infancias y que él apostaba por abolirle esta idea de la infancia, ¿no? Que pues, se percibe como que los niños y las niñas no son capaces. Entonces me empecé a cuestionar cómo se manejaba esta inocencia y quién nos la construye, ¿no? También porque siento que también es una idea muy social. Y igual empecé a preguntarme qué es lo que consumía yo hace años, ¿no? Que más o menos es como en esta etapa de los 8 años arriba, donde empieza la pubertad, porque incluso cambian, ¿no? Dependiendo de los cuerpos. Yo recuerdo mucho que como la pérdida de la inocencia fue cuando me di cuenta que mi cuerpo estaba cambiando en plena primaria y que eso ya pues cambiaba la perspectiva en cómo me trataban los niños. Entonces, como que es un choque muy extraño porque aunque tú veas películas de Disney o aunque veas caricaturas, pues esas cosas nunca te las mencionan. Entonces, como que tenemos una idealización de lo que debería ser nuestra adolescencia, pubertad, pero en realidad las cosas que suceden son otras, ¿no? Y esto también lo involucro a, pues sí, el consumo que tenemos de películas y que incluso son como o sea, como que hay un choque también entre cuando te tapan los ojos para ver una película de adultos y cuando te los dejan de tapar, ¿no? O como que dejan de mencionarlo y como que también tu familia asume que entiendes que esas cosas te las explican en la escuela, pero aprendes mucho también, pues sí, o sea, con lo visual o incluso de lo que tienen otros de tus amigos, ¿no? Yo recuerdo como esas cosas, de que tenía compañeros que tenían hermanos mayores, entonces ellos son como que los que les enseñan, y como que es una red en el que, pues yo creo por eso tanta gente está confundida, porque nadie te explica, que yo creo que eso es lo que sucede, que está mal en esta etapa, porque nadie te sabe explicar si eres adulto o si eres niño, y caes en estas confusiones en las que no sabes y nadie te... Y pues creo que hasta ahorita, creo que lo ligo más a relación, bueno, a las experiencias personales que tuve, pero solo dejaré esto y ya ver. Hola, ¿me escuchan bien? No me trabo. Pues justo ahorita lo que mencionaba Tania, ¿no? De ese momento en el que no sabes si eres niño, si eres adulto.
Y no sé, en el caso particular, como hermana mayor, ese salto o para mí ese momento como de mucha duda es cuando sigo siendo una niña, pero ya tengo que asumir responsabilidades no propias de adulta, sino diferentes a las que una niña de mi edad estaría acostumbrada a asumir. Y sí, justo, o sea, fue como no como un golpe grande, pero sí algo que ahora me doy cuenta que me hizo crecer como más rápido, me hizo como avanzar un poquito más a prisa que el resto de las niñas de mi edad, puesto que pues yo tenía que dar un ejemplo a otras dos niñas, ¿no? Y para mí eso pues era como nuevo, digo, o sea, todavía no terminaba de crecer, de desarrollarme y yo ya tenía que estar asumiendo un rol pues justo de la más grande. Entonces, yo creo que sí está bueno plantearse ese momento en el que pasas de tener pues una vida con la inocencia de tu niñez y en qué momento pasa o por qué la pubertad o por qué la adolescencia es tan complicada, dadas estas condiciones de que tienes que de repente dar un salto a una adultez que al final ni siquiera es adultez, porque nosotros no somos, yo creo que todavía como tal adultos, sino jóvenes, ¿no? Y que como muchas veces no se nos enseña a ser jóvenes, sino dar el salto pequeñito de ser niño o de ser adulto, y que según las responsabilidades que haya socialmente o dentro de nuestras familias o escolarmente, incluso laboral, no nos permite como aterrizar bien qué es la juventud y a vivirla plenamente, ¿no? Entonces, me parece como interesante si fuéramos abordando este punto que quizá hayan abordado ya en el conversatorio pasado, pero bueno, ahora con el enfoque de cómo es que vivimos estos cambios con lesotres y con nosotros mismos durante este proceso de pasar de ser joven a ser un adulto, y también qué define ser adulto, ¿no? O hasta qué momento alguien dice que somos adultos como tales, o en qué momento se hace esa transición tan específica, que más bien yo siento que no es tanto como de percepción o biológica o algo así, sino plenamente social, o sea, plenamente de preceptos sociales. Bueno, yo retomando un poquito lo que decía Jolie, estos cambios de cómo socialmente somos percibidos de alguna otra manera o podemos parecer un cambio. Me estaba acordando porque hace un par de días yo estaba trabajando y de ahí dentro del trabajo había un niño pequeño, ¿no? Y el niño pues, me saludó: hola señor, ¿cómo está? ¿No? ¿Cómo le va su día? Yo, pues normal, ¿no? Le contesto y todo, pero como esa percepción de que él es muy pequeño y en su inocencia, pues a mí me ve grande, pues alguien así, entonces pues es un señor, ¿no? No sabe, no diferencia tanto en cómo nombrar a una persona. Y como dice yo, y como tal, pues definitivamente no soy un señor. Y pues soy un joven, ¿no? Pero en esa parte donde la gente, ¿en qué momento deja de llamar a los chicos o las chicas? No, es un niño, ¿no? O esa niña de ahí, o ese chico más bien empieza a decir, ese chavo, esa chava, ese joven, ¿no? ¿Desde qué momento te empiezan como a nombrar con estos como pequeños, como nombramientos sociales de qué es, de cómo llamarlo, de cómo nombrarlo? Y desde ahí, ¿no? Cómo te empieza a percibir la gente desde el momento. Entonces, cuando empiezas como a notar un poquito el cambio, cuando ya no te dicen oye niño, ¿no? Oye tu chico, oye tu chica, ¿no? Oye este joven, esta muchacha, este muchacho, entonces empiezas a notar un poquito ese cambio. Y también, ¿no? Identifico mucho esta cuestión que dice Joali, porque yo también soy el hermano mayor. Y, por ejemplo, a mí no se me hizo tan radical el cambio porque yo tengo un hermano, entonces como que todo el tiempo crecí con mi hermano de él es niño, él es niño, él es niño, y de repente como que siento que los dos cambiamos un poquito juntos porque no tenemos tanta diferencia de edad. Pero quieras o no, hay un poquito esa presencia de que tú eres mayor, entonces compórtate como el mayor, compórtate como alguien un poquito más responsable, y ya no eres un niño, ya no eres tal persona, entonces empieza a notar como un poquito esa presión de que tienes que empezar a cambiar tu comportamiento y tienes que empezar a cambiar también la forma en la que piensas. Y llega otra idea que estaba pensando, que es la curiosidad, ¿no? Que la curiosidad de un niño no es la misma curiosidad que de un adolescente o de un puberto o de una puberta, ¿no? O sea, porque
Los niños tienen curiosidad por todo, por absolutamente todo lo que ven, todo lo que les causa intriga, o sea, todo, sin distinción. ¿Y de qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Y ya nosotros, o bueno, los adolescentes, ya cuando pasamos a esa etapa, ya no estamos pensando como de por qué todo eso, porque ya lo conocemos, ya sabemos qué es, y específicamente empezamos a preguntar por cosas que nos interesan y que en ese momento nos empiezan a causar, pues, no sé cómo decirlo, como un revuelo, como cuando ya nos empezamos a, ya es como cuando estábamos chicos, decían, no te acerques a los niños porque tienen roña, no guacala, ¿no? Sino que ahora ya como de que, ay, mira ese chico, o ese chico, ¿no? Está muy guapo, y ya te empieza a acercar y empieza otro tipo de interacción, ya no es la misma interacción de juego de cuando eres niño, entonces como que pierdes esa inocencia de estar interactuando por el hecho de querer explorar y de querer conocer a los que están en tu entorno, sino porque ya hay un interés muy específico en una persona, en alguien o en otro ser, ¿no? Porque ya hay algo en especial que te llama la atención. Pues, no sé, yo tengo como algunos conflictos. Han estado hablando mucho como de la inocencia inherente a les pubertos, a las personas que pasan por la pubertad. Y para mí es como un poco difícil ese tema. Yo de alguna manera salí como de una burbuja cuando entré a la pubertad, y no por las situaciones propias a mí, sino por el ambiente en el que me desarrollé. Y creo, no sé, a mí se me hizo, ahora como analizándolo, se me hizo muy potente el hecho de que mis compañeras y yo de repente lo que buscábamos era construir una imagen conforme a la idea que tenían nuestros compañeros de nosotras, o el compañero que nosotras queríamos, al que nosotras queríamos acercarnos. Y entonces eso era no solo como un espacio de rebeldía, un poco como de ya no soy una niña porque ya puedo sentir otro tipo de emociones, sino también como de encuentro entre nosotras, pero no era un encuentro tan, no sé, tan pasivo, tan amigable, sino era mucho algo de competencia, y que nos hacía incluso como empezar a descalificarnos entre nosotras, ¿no? Y a veces no era tanto incluso como, bueno, o sea, me construyo para ese güey, sino también para demostrarles a las otras niñas que soy mejor que ellas, ¿no? Entonces yo siempre tuve un conflicto con eso porque siempre había una niña que era mejor que yo. Y entonces siempre era la niña que ganaba un poco como en High School Musical, como el premio superestrella a Troy Bolton. Pero las cosas no terminaban como de manera como tranquila, ¿no? O sea, siempre había como el chico como que hacía competencias, y entonces, no sé, para mí el enamoramiento nunca llegó durante la pubertad, y no sé si durante la adolescencia, pero porque siempre implicaba una construcción de identidad hacia afuera que ni siquiera tomaba en cuenta como mis inquietudes, como lo que yo quería hacer, como lo que a mí me gustaba hacer, sino era más bien como yendo hacia cumplir expectativas externas. Yo sabía lo que los demás querían de las niñas o de las mujeres, pero no sabía lo que yo quería de mí misma como niña, como adolescente, mujer, o como persona, como mujer. Y entonces eso es como uno de los conflictos fuertes que yo tuve, ¿no? O sea, que nunca podríamos decir como que sentía cariño por los demás, sino
era algo como más violento. Siento que quiero retomar todo, porque creo que desde la niñez, justo hablando de esto de que nos hacen sentir que no, pues que no somos suficientes, bueno, no, como que, ¿cómo lo decía? Como que no podemos hacer las cosas por sí solos, ¿no? Desde niños, y que siempre nos tienen que ayudar y así, como que vamos creciendo como con esa idea de que no somos capaces de hacer las cosas, y entonces por eso vienen como estos problemas de que, pues, sí soy niño, pero no lo soy, y así, ¿no? Y que hace que, o sea, creo que estos problemas también son de género y que hacen que crezcamos diferentes, ¿no? Porque yo recuerdo mucho como me acompañé de niños durante mi adolescencia, pubertad, y entonces yo veía que, por ejemplo, a ellos se les permitía salir más y, y a nosotras pues no, y siempre estaba como esta protección más hacia nosotras, ¿no? Y pues obviamente es por eso, ¿no? Porque pues los adultos matamos la inocencia por todos los problemas que surgen, ¿no? Ya sea pues de feminicidios y todo eso a edades muy pequeñas, feminicidio y así. Pero, o sea, siento que es eso, que desde niños como no se nos enseña a hacer, o sea, somos capaces de hacer las cosas. Cuando crecemos, pues surgen estos problemas también incluso de personalidad, yo también crecí con High School Musical y justo es querer seguir esa idealización de lo que estamos consumiendo, cuando en nuestra perspectiva personal no somos capaces de hablar, no somos capaces de socializar, tenemos miedo o cosas así, ¿no? Porque justo fuimos muy protegidas, bueno, al menos a mí me pasó que fui muy protegida, y también en mi burbuja, pero a la vez no. Pero bueno, entonces, como que a mí eso es lo que me da como un poco de coraje cuando era puberta y que a mi mamá no le gustaba ese cambio, ¿no? De por qué mis amigos, si pueden niños salir a andar en bici y andar entre ellos, jugar entre ellos, y yo, niña, no puedo salir con mis amigas y así, ¿no? Y pues obviamente, pues, por los procesos que seguimos viviendo hasta ahora, nos damos cuenta que seguimos protegiendo de esa misma forma más a las niñas en vez de enseñarnos a pues que es justo, ¿no? Que lo que decía Hatz, que no somos competencia, que entre nosotras tenemos que cuidar cosas así. Entonces, también otra cosa por la que pienso que los adultos matamos la inocencia es porque justo en este juego de, a ver, es que tú eres más grande y tienes que mostrar más responsabilidad, como que dejamos que esa persona siga pues su niñez o la cortamos de tajo, ¿no? En los juegos hacemos como que bueno, lo que pasa es que yo también estoy atravesando estoy intentando educar como tutora a un adolescente y justo estamos en esta etapa en la que tiene más responsabilidades, pero también quiere jugar. Entonces, yo no puedo cortar de tajo ese cambio para ella, que nos invitar, ¿no? Que ella cuando sea más grande no se sienta insegura como nosotros de que al jugar parezca patética o le dé vergüenza o cosas así. Entonces siento que eso fue lo que a nosotros nos pasó, que cuando vemos que gente adolescente sigue jugando pues, como si fuera una niña o un niño, como que lo vemos ridículo. Y creo que eso no debería pasar porque hasta a esta edad nosotros queremos volver a aceptar como que podemos seguir jugando y cosas así. Pero nos cuesta trabajo por todo el proceso que ya atravesamos en nuestra adolescencia. Entonces, hasta ahí dejo mi punto. Sí, justo creo que una constante dentro de la conversación que hemos llevado ahorita es, creo que coincidimos en que la pubertad o esta construcción de la idea de pubertad es metafísica, ¿no? No es algo que realmente esté ahí físicamente, a excepción de los cambios corporales que pueden llegar a ser como algo patético, ¿no?
con esta idea que se tiene construida de la niñez, que ya vimos en el conversatorio pasado, que también es como una ilusión como muy cañona, la idea del infante infantilizado, y luego socialmente no se puede explicar esta ruptura entre esa idea que es como construida socialmente y la idea de un adulto, ¿no? De un adulto que tiene que producir, que tiene que trabajar, que tiene que seguir ciertos órdenes o ciertos mandatos, que es justo lo que hablan, ¿no? Los mandatos de feminidad o de masculinidad. Llega un punto en el que por tus cambios físicos, por tus relaciones sociales, debes aprender a ser hombre o debes aprender a ser mujer. Entonces, obviamente se vuelve como un cambio muy violento. Y ahorita con esto que menciona Tania del juego, creo que es algo como muy rescatable porque, por ejemplo, yo en mi experiencia recuerdo que sí, el juego se me cortó como muy de tajo. Yo tenía como un mejor amigo en la primaria y jugábamos y de repente como que yo empecé a adquirir como estos mandatos más aceleradamente que él. Entonces a mí me empezaron a gustar las niñas, ¿no? Y sí, fue como una ruptura ahí. De hecho, pues dejamos de hablar y así. Pero justo, ¿no? Porque empezamos como a aprender esas cosas a una velocidad diferente. Entonces, sí, son cambios muy agresivos y solo los podemos ver así desde la adultez, ¿no? Por ejemplo, yo en la sesión pasada ponía una experiencia, no recuerdo qué era, de cuando entré a la primaria y no sabía leer ni escribir porque había ido en guardería y nunca había ido a kinder. Y después, ya reflexionándolo, después de ese conversatorio, me di cuenta que yo también construí la idea de que ese cambio había sido agresivo para mí, porque en su momento no lo fue. O sea, yo no me daba cuenta que no sabía leer ni escribir, solo no entendía por qué me quedaba más tiempo en la escuela a regularización. Y en 3 meses aprendí a hacer esas cosas, ¿no? Sin ningún problema y sin que nadie me dijera, uy, no vas a poder, o qué difícil, o qué cambio tan agresivo, ¿no? De estar haciendo figuras de plastilina en la guardería a tener que aprenderte las vocales y a leer y a escribir y así. Entonces creo que esas propias limitaciones y esas propias justo violencias las ejercemos desde la construcción de la adultez, ¿no? Que creemos que son cambios violentos, pero solo en retrospectiva, porque en su momento pues te adaptas, ¿no? Y sobrevives y pues luchas porque no queda de otra, tienes que adaptarte a eso. Entonces lo retomo desde ahí y le damos la palabra a Yoali. Sí, me parece muy puntual y oportuno lo que dices ahorita, porque justo esta idea de cómo tuve que asumirme como hermana mayor y que haya sido un cambio tan agresivo o tan pesado para mi desarrollo, lo tomé apenas hace unos meses cuando leí un tuit de una persona que dijo, ¿por qué no hablamos de cómo se asume este papel de las hermanas mayores en la familia? Yo dije, es cierto, ¿no? Pero en su momento o hasta ahora no es algo que haya realmente como afectado la forma en que yo me percibo, la forma en que me he conducido con mi entorno, etcétera. Porque finalmente, como dices, te adaptas, sobrevives y al final así va a ser, porque sea de la forma que sea, yo voy a ir primero que mis hermanas, yo voy a experimentar cosas antes que ellas. Los errores que yo cometa no voy a querer que los cometan ellas, o sea, siempre voy a tener ese sentimiento como de querer, pues, proteger lo que pueda proteger, ¿no? Si son personas que quiero y si yo ya experimenté y si yo ya cometí errores y si yo ya vi que esto me funciona, podría ser que a ellas también. Entonces, ese vínculo como de personas que quiero, que viven conmigo y que pertenecen a mi familia y que siento cierta responsabilidad de cuidar de ellas o de cuidar de ellas, pues siempre va a estar, ¿no? O sea, lo quiera o no, siempre va a existir y así va a ser y
pues ni modo. Ahorita quizá ya se haya limitado un poco esa cuestión como de tener que ver por ellas, porque ya son adultas también, ¿no? Ya son chicas que no tienen mucha diferencia de edad conmigo, que no tienen mucha diferencia de experiencias que también ya han vivido. Entonces, realmente, justo lo dices, es algo con lo que vives, con lo que aprendes a adaptarte, que también transformas a ti, y lo volvemos, creo que tan violento, tan abierto, justo cuando estamos ya siendo adultos, cuando queremos darle una explicación a las cosas o a los traumas que tenemos ahorita, ¿no? Y siento que por ahí va mucho esto. La otra cosa que decía Tania era con relación a cómo los adultos destruimos la niñez, la inocencia de la niñez, y yo creo que estoy muy de acuerdo, porque yo recuerdo que cuando estaba muy pequeñita me quería sentar a escuchar conversaciones de adultos, no porque realmente me interesara lo que estuviera pasando en sus vidas de adultos, sino porque eran diferentes a las que yo pues veía, ¿no? Y siempre creo que tuve un grado de madurez, voy a decirlo entre comillas, porque pues no sabemos realmente, ¿no? Y no podemos definirlo tampoco. Pero de niña me consideraba o me consideraban muy, muy madura para mi edad, y siempre tenía esta piquita de curiosidad como de entender de qué hablaban los adultos, ¿no? Como de ellos, de qué se preocupan. Nosotros somos niños, jugamos y no tenemos problemas, pero ellos, ¿qué pasa con ellos, no? Y siempre se me decía, ¿no? Así como de, no, es conversación de adultos. O yo quería saber algo y me decían, no, es que estás muy chiquita para entenderlo. Y yo decía, o sea, como no hay una manera en que puedan explicármelo, o sea, no hay una manera en que puedan transportarlo a mi idioma, a lo que yo conozco. Y me quedó muy claro cuando una vez la nana que tenía, le pregunté, vi en la televisión un comercial y le pregunté, oye, ¿qué es? O sea, como que, ¿qué es el abuso sexual, no? Y se quedó así como de, me dijo, híjole, a ver, ¿cómo te lo explico, no? O sea, ¿cómo te explico a tus 5 o 6 años, no recuerdo cuántos tenía, un tema como tan complejo, pero que al final de cuentas sí te puede llegar a afectar? Entonces es mejor que lo sepas, es mejor que lo tengas entendido, y que mis papás me habían explicado de otra manera, pero que no sé, o sea, como que no con esas palabras, ¿no? Abuso sexual. Entonces yo preguntándole esto, ella fue como, bueno, a ver, ¿cómo te lo voy a explicar? Ok, a ver, tú eres esta persona, cuando viene otra persona y trata de tocarte así, bla, 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 y yo dije, sí, ya entendí, ok, sí, ya me habían dicho mis papás, ¿no? Como que me cuidara de eso, pero ella se dio a la tarea primero, de no dar por hecho que por ser niña no lo iba a entender. Segunda, de procurar que fuera algo que entendiera, porque al final me iba a causar interés, intriga, si no me lo explicaba en ese momento, y después podía ir a preguntárselo a cualquier persona y tal vez no me iban a dar las herramientas correctas, ¿no? También de que era algo que de alguna forma yo iba a ir entendiendo poco a poco, porque por ser mujer en un país como este, pues hay ciertas limitaciones y ciertas precauciones que deberíamos tomar, ¿no? Y ahí fue cuando entendí que yo quería que me explicaran así las cosas, que si yo las preguntaba era porque me interesaba, era porque creía poder entenderlas. Si no las entendía, pues simplemente decía, no lo entendí, ok, vámonos. Pero ahí fue cuando por primera vez me gustó que un adulto me explicara las cosas a como yo necesitaba entenderlas en su momento, y no simplemente cortar de tajo esa experiencia de curiosidad que yo tenía por conocer algo, ¿no? También recuerdo una vez que mis papás pelearon y yo estaba platicando con una prima y le dije, o sea, yo tenía 8 años, ella tenía 16 años, y le dije, sí, pero yo les dije, ¿saben qué? A mí no me entrometan en sus peleas, ¿no? Y ella se quedó así. Me dijo, ¿cuántos años tienes, no? Dije, 8. Y se quedó así como, wow, me dijo, qué madura. Y yo dije, gracias, ¿no? Gracias, pero creo que es algo que no tampoco debería causar como sorpresa si un niño se expresa con tales palabras o se expresa con tales emociones, porque al final las entendemos. A lo mejor no sabemos conducirlas de la misma manera que un adulto, pero las entendemos, las sentimos, las percibimos, y somos capaces de comprenderlas si es que alguien tiene esa amabilidad de acercarse y
y darte las herramientas, ¿no? Eso fue algo mucho que me sorprendió de Gatel, que cuando esa conferencia de los niños no tenía expectativas, la verdad, pero cuando vi que como científico rompió como que con esa barrera que yo creo que es muy difícil para ese ámbito de estudio, romper esa barrera para explicar a la niñez sobre estas cuestiones que pues nos están llevando al baile a todos, se me hizo muy padre, o sea, fue como, wow, o sea, aplicó yo creo que muchos conocimientos de profesores y profesoras que tienen que hacer esto diariamente, que tienen que acercarse a explicar a los pequeñitos cómo suceden las cosas en el mundo y no sé, o sea, me hizo así boom en la cabeza porque dije, eso es lo que siempre he buscado, ¿no? O lo que yo siempre busqué de niña, que alguien me explicara, que alguien me diera las herramientas correctas y yo creo que por eso por eso fue que mi personalidad se dio mucho a leer, a investigar, a preguntar cosas, etcétera, etcétera. O sea, creo que a mí me sucedió algo similar, porque, o sea, como de que preguntas cosas y te dicen como de, te explico ahorita, ¿no? O a mí luego lo que me pasaba y que me dicen mi mamá y mi tía, que son las mujeres con las que crecí, mi abuelita, que me pasaba mucho era como que preguntaba cosas para las que ellas no tenían respuesta, ¿no? Entonces a mí lo que me pasó fue como de, si no saben, ok, está bien, yo lo voy a investigar, ¿no? O sea, ¿cómo? No sé. Y, o sea, a la fecha mi mamá tiene como 5 enciclopedias de infantiles, ¿no? De que, o sea, de repente yo hacía preguntas y no estaba la respuesta, ¿no? Y a la fecha, ¿no? A mí lo que me pasa es que si alguien me pregunta algo y no lo sé, eso es algo que tampoco está bien, pero bueno, es esa parte. Me desespero, o sea, porque es como, o sea, en mi cabeza no es posible que yo no tenga ni siquiera como noción de que eso sucede, ¿no? Y eso fue un problema para mí también durante mi pubertad, porque de repente yo era la morra que los maestros, las maestras preguntaban y yo ya lo sabía, ¿no? Y entonces era como de, güey, ya cállate, ¿no? O sea, neta, ya nos dimos cuenta que sí sabes, ¿no? Y también es como una parte como de mis problemas como internos, ¿no? O sea, como el hecho de que de repente sí sabes mucho, pero los demás no. Y entonces yo lo que empecé a hacer fue como, pues, dije, güey, pues, ¿qué hay que hacer? Pues decirles, ¿no? Y en un principio la manera en la que yo lo hacía era como súper violenta, era como de, ay, güey, es que cómo no vas a saberlo, ¿no? O sea, por favor, ahí está, ¿no? Pero pues luego me di cuenta que pues no todos tienen como la misma, ni las mismas inquietudes, ni las mismas modos de aprender que yo, ¿no? Y entonces era como, güey, es que para lo que para ti es tan fácil, para otros no, para otras personas no lo es, ¿no? Y pues ya, o sea, es mucho decisión de las otras personas si se quieren sentir opacadas o si quieren ir hacia allá, pero también creo que es parte como de la forma en la que nos socializamos, ¿no? Es como de, güey, entre más rápido avances y menos pedos tengas, pues está bien, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, voy a retomar un poco como mi comentario anterior, ¿no? O sea, muchas veces yo no encajaba como en las expectativas de los otros y a veces de las otras, porque lo que querían los vatos era como de pues, una morra que nada más le funcionara como literal, ¿no? Como adorno en la secundaria. Y pues yo en la secundaria no era eso y ahora pues tampoco, ¿no? O sea, era como de, güey, pues, sí, a lo mejor pues, vamos a salir y lo que quieras, pero pues, yo estudio, ¿no? Y take it or leave it, ¿no? Y entonces, pues de repente era como de, no, güey, pues no me funciona que te preocupes más por entregar tu tarea que por estar conmigo, ¿no? Y era como... Y muchas veces me costó trabajo entender que, pues no, o sea, que yo no tenía que cumplir con esas expectativas. Pero, pues al final sí era como significativo para mí, porque pues yo no estaba dentro de los grupos de socialización que se suponía me correspondía, ¿no? Y entonces, de repente era como, pues,
tienes una amiga que se la pasa ahí, sola, y ya están solas. Y las demás las ven como fuchi. Y los vatos, pues ni se diga, ¿no? Pues ni siquiera saben que existe. Entonces, Pues sí, justamente retomando un poco, hay como dos cuestiones muy importantes con respecto a la idea de la inteligencia en esta etapa, ¿no? Como de que empiezas a dejar de ser niño o niña. Una es como justo ser condescendientes con la inteligencia de los pubertos o de los niños, en el sentido de asumir que no tienen la inteligencia para comprender ciertas cosas o ciertas conversaciones o ciertos temas. Y otra forma de opresión, creo, es aplaudir la inteligencia o sobreaplaudir que comprendan algo o que entiendan algo prematuramente, ¿no? Por así decirlo, porque el discurso que estás dando es, o sea, qué bien que lo entiendas, pero no tendrías por qué entenderlo a tu edad. Entonces, es igual de peligroso, es igual de construido desde una violencia adulta. Y, bueno, nada más quería hacer como esa observación. Y también creo que ya empezamos como a llevar la plática un poquito hacia la idea de los roles de género, los mandatos de masculinidad y de feminidad, que justamente en esta etapa es donde empiezas a aprender que pues las niñas deben ser de que bonitas o bien portaditas, ¿no? Delicadas, buena onda, que siempre tienen que estar de buenas, que siempre deben tener una sonrisa en el rostro. Y los niños, pues de que el niño debe ser valiente, ¿no? Debe ser atlético, debe ser guapo o alto, ¿no? Entonces también hay como presiones desde el cuerpo masculino que no se han hablado mucho. Al menos yo en los medios que conozco no he escuchado mucho hablar de violencias desde el cuerpo masculino, pero es algo muy interesante, ¿no? Porque recientemente, o bueno, ya lleva mucho tiempo tocándose el tema de las violencias de los cuerpos femeninos, pero también hay violencias que vive el cuerpo masculino como muy peculiares, ¿no? O sea, por ejemplo, un hombre chaparrito pues la pasa muy mal, ¿no? Y son temas como que no se han visibilizado tanto. Entonces es chido platicarlo en algún punto o en este conversatorio. Y bueno, no sé qué opinen también al respecto de los mandatos de masculinidad. Me gustaría tocar ese tema justo por esta idea de, no sé, que muchas personas tienen, de que cuando la mujer comienza con su menstruación, entonces ya se puede decir que es una adolescente, ¿no? Dada la casualidad que hay muchas niñas que menstruan desde que tienen 9 años y no por ello significa que pasan a una etapa meramente de pubertad o de adolescencia. Y qué bueno que también tocas la parte de los chicos, ¿no? Porque algo que mientras estaba hablando se me vino a la mente fue que tenemos también esta idea o repetimos mucho este discurso de que las mujeres siempre maduran antes que los niños, o que los niños se tardan en madurar mucho tiempo, ¿no? O que dejan de ser adolescentes hasta que ya tienen sus 20 y tantos años. Y me parece algo, pues, no solo peligroso, sino pues sin sentido, ¿no? Yo no sé o desconozco si haya algún sentido médico o biológico que así lo dicte o que tenga que ver con eso, pero dentro de nosotros como sociedad, el reproducirlo, el perpetuarlo, el decirlo y afirmarlo y además creérnoslo, me parece pues algo sumamente pues erróneo, ¿no? Porque entonces siento que de alguna manera excusamos que haya tal vez irresponsabilidad en muchos casos, o en este caso específico en la responsabilidad afectiva de cuando
hay vínculos emocionales con otras personas, porque entonces excusamos que porque una persona tarda más en madurar, entonces tiene toda la oportunidad de, pues no sé, de ser gandaria o de ser, no sé, vamos, me refiero al enamoramiento, ¿no? Sobre todo en la etapa de la adolescencia. Entonces, me gusta mucho que lo hayas mencionado y me gustaría que continuáramos tal vez sobre esa línea, porque también para mí es interesante conocer, ¿no? Cómo ustedes sufren este tipo de violencias o de opresiones y de cómo eso también afecta directamente a cómo nosotros nos percibimos, ¿no? ¿Me escuchan bien? Porque ahorita como que se me fue la señal y los estaba perdiendo. Sí, te escucho bien. Bueno, yo iba a retomar un poquito lo que dijo Sergio. Así que esta cuestión de cómo hay ciertos roles y cuestiones sobre masculinidad y feminidad que pasan en la adolescencia y se nota más, y por eso que comentaba, ¿no? Cómo relacionarse a lo mejor con sus compañeras era de una forma un poquito violenta, porque en este punto se empieza a hacer demasiado esta cuestión de círculos sociales de mujeres y hombres y de cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que para empezar por lo que quieren las chicas o con lo que quieren los chicos. Y sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que a mí siempre me causó muchísima incomodidad a veces con los hombres y con los círculos que hacían los hombres, porque había muchas cosas que, más que presión masculina que existiera, que en parte es eso, había muchos comportamientos que pues, a mí no me pasaban, que sentía que era como lo mío, que no tenía que ser así, que creo que ellos habían preparado que no somos de comportarse y de ver a las mujeres o de que ellos tenían que hacer, que eso también me causaba esta incomodidad. Y pues a mencionar estas cosas como de que a veces los hombres son como demasiado bruscos, los hombres son como, pues nos sexualizan demasiado muchas cosas, y hasta cierto punto también ya me molestaba y me complejaba porque sentía que no podía pertenecer a ese círculo o a esta, pues no sé cómo decirlo, como grupos de hombres que sentían como mucha masculinidad con muchas cuestiones y que pues para mí me pasaba, ¿no? Porque sentía que hay cosas que exageraban, que no tenían que ser de esa manera. Entonces pues pasan todas estas cuestiones de cómo tenemos que comportarnos y cómo tenemos que ser para pues encajar en un grupo primero que nada, y después representar algo más de socialmente cómo me tengo que ver, cómo tengo que actuar, la música que tengo que escuchar, la forma de vestirme, el peinado y una serie de tantas cosas que te empiezan a entrometer en cómo están las cuestiones de que tú como hombre tienes que vestir de esa manera, tú como mujer tienes que vestir de otra manera. Entonces empiezas a indagar en más de cómo eres tú, cómo es que son los demás y cómo tienes que ser tú para encajar como los demás. Y es una cuestión complicada, ¿no? De cómo, qué es lo que nos debemos exigir para poder estar dentro de un círculo y de poder entenderlo, ¿no? Porque pasan todas estas cosas de la camarita, ¿no? Como empiezan las parejas, empiezan que si le gusta a tal chica, que si le gusta a tal chico. Oye, es que a ella le gusta los chicos que son así y así y aquello, ¿no? Entonces tú empiezas a como entrometerte y a comportarte de las cosas para poder llegarle a gustar. Y lo mismo, ¿no? Chicas, es que a este chico le gustan, pues las chicas, no sé, atrevidas, lanzadas, ¿no? Entonces tú te empiezas a comportar de esa manera como para gustarle a aquel chico. Y aquí es donde empezaron esas cosas de que tenemos mucho que empezar a aventarnos a hacer de una manera en la que le gusta un chico o una chica, pues para empezar a tener novio, a ser popular, o novia, y hacernos notar, ¿no? Cuando que hay gente que le pasan un poco más la tarea y a los otros no. Cuando estás en esa etapa, lo que menos quieres pensar son las responsabilidades, en qué cosas te preocupan o deberían de preocuparte. Tú ya las conoces, entre comillas, pues cuáles son tus cuestiones, pero tú prefieres como que de repente despojarte de ellas, ¿no? Es la etapa donde se vuelve según complicado tratar con los adolescentes porque se despojan un poco más de las responsabilidades y se van hacia donde están sus sitios personales, que si son chicas, que si son chicos, que si son jugadores, que si son de aquellos, los conciertos, que si la música, que si empezar a salir a como todos sus intereses se empiezan a desviar la atención de muchas responsabilidades, que algunas sí son parte de la presión social de tienes que crecer y como que te jalan a crecer, y otras que más como que son fuera del comportamiento de
un comportamiento que podría ser pues un poquito complejo, ¿no? Para lidiar con las personas. Entonces empezamos como que a jalarnos a empezar a ¿no? Como de cómo nos comportamos. Hay como violencias bien distintas para ambos géneros y creo que obviarlas o igualarlas es como se vuelve peligroso. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, pues siempre como que me junté con mujeres, no sé por qué, pero siempre me sentí como más cómodo con las mujeres, con las niñas. Creo que eran menos hostiles las relaciones, al menos desde mi percepción. Eh, y justo, ¿no? Yo aprendí como una masculinidad como muy peculiar y justamente todos estos mandatos llegan cuando ya me toca estar como en la parte del enamoramiento y todo eso. Entonces ahí como que mis novias o lo que sea me empiezan como a enseñar a cómo tengo que ser yo masculino, ¿no? Un yo masculino. Entonces, pues sí, creo que lo aprendí de esa manera porque en otro sentido, desde la escuela, creo que siempre fue como algo muy, muy flexible para mi experiencia. Justo lo estaba pensando aquí, ¿no? Que es que yo siento que como son nuestros primeros acercamientos a relaciones personales, creo que son de las cosas que más se quedan como en nuestra formación a futuro, ¿no? Y creo que es algo que decía mucho Joali, de que pues muchas veces las personas se excusan en que pues es que ya estoy, o no sé, es que así me enseñaron, ¿sí? Hasta esta edad, o sea, como que sí, ese tipo de como enseñanzas o algo así, aprendizajes a estas edades, creo que son cosas que repercuten demasiado. Y también lo pienso lo que decían, creo que es el primer momento en el que o al menos yo, empecé a ver como un poco de, como objeto de consumo, ¿no? Porque lo relaciono a la primera vez en la que vi pornografía, que ni siquiera, o sea, no fue como por petición o algo así, sino que se me atravesó. Yo ni siquiera sabía de su existencia y recuerdo que fue en el salón de clases de la secundaria y mis compañeros traían como estos celulares, pues estos videos que les habían enseñado sus hermanos mayores y cosas así, ¿no? Y que son como cosas que, no sé, siento que se quedan demasiado. Y en la primaria también recuerdo cuando empecé como a percibir los cambios en mi cuerpo, que había un compañero que jugaba a apretar los pezones, ¿no? Y entonces no sé qué pasaba por su cabeza. Entonces también lo hizo entre mujeres. Y entonces, como en el juego, no sé si era como si él sabía lo que estaba haciendo de plano, no, para él era como X, es otro pezón. Me lo avisó a mí, entonces yo me quedé así como de, ¿qué? Y como que regresa así esa idea de no, es que no le dice todo. Entonces, para mí fue un trauma porque, no sé, yo sabía que me estaban creciendo los pechos, cosas así. Entonces lo que hice fue vendarme y desde ahí como que dije, nunca más voy a dejar que esto suceda. Y como que también son como percepciones corporales propias que nos crean los demás, ¿no? O sea, y así crecemos durante esa etapa, lo que decía Antonio, me gusta esto, si me gusta este chico, lo voy a hacer como lo que a él le gusta. Porque creo que también en esto de las responsabilidades, a nosotras se nos carga también esta responsabilidad del cuidado. Y entonces, al tener ese cuidado, también queremos complacer a la otra persona. Y como que yo, no sé, al menos siento que no crecí tanto con eso, pero muchas cercanas a mí, como que, en el querer ser para otra persona. Y como que eso es algo bien difícil, esta etapa justo donde
buscando su identidad y que es lo que decía de una idealización en lo que te dice la televisión o las películas que seas, a lo que tú estás viviendo, a lo que tus padres quieren que seas, de responsabilidades adultas muy grandes. Ok. Sí, pues un poco con lo que había dicho yo hace algunos conversatorios, como de esta imagen que se nos presenta, creo que también tuvo que ver mucho tal vez cómo nos percibimos nosotros como adolescentes a comparación de otros adolescentes de otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, estas series de televisión que, pues no sé, ¿no? Soy 101, el Manual de Ned, que son los con los que yo crecí, incluso Malcolm. Yo nunca vi Skins, pero por ahí he escuchado mucho que esa serie les hizo bastante daño porque se presenta a un adolescente como algo así, como súper especial, ¿no? O como muy conflictivo, o como una etapa en donde puedes hacer mil cosas y no tienes que presentar ninguna responsabilidad ante nada, o como jóvenes que solamente tienen que ir a la escuela, pero que ya tienen comportamientos o tienen vidas de adultos, y que yo percibía mucho como que dentro de mi círculo o de mi familia, que eran a los adolescentes como más cercanos que tenía, que yo decía, pero no se parecen en nada, ¿sabes? O sea, como que este man tiene la misma edad de este otro y no se parecen en nada. O sea, como que qué es lo que causa que de repente, no sé, o sea, este vato pueda salir y andar en su carro y acá, y mi primo es, pues, inmenso, ¿no? Y justo era porque después entendí que eran series de televisión que solamente eran para entretenimiento y que siempre tenían como esta idea adultocentrista, ¿no? Y que creo que sí influyó mucho en que tal vez nosotros como adolescentes no pudiéramos solamente aceptarnos como adolescentes, sino que siempre estuviéramos en busca de alcanzar la adultez, que como ya había mencionado está fatal porque te enseñan a que es el proceso para alcanzar algo y no que es un proceso que tienes que vivir y que después va a terminar en ser adulto. Pero como esta onda yo lo vi desde la secundaria, ¿no? Desde mis compañeras que era como siempre querer escalar rápido la pubertad para poder llegar a ser adulto, como si ser adulto trajera como demasiados beneficios, ¿verdad? Entonces pues sí me deja mucho pensando como qué imagen recibimos para atravesar esta etapa de cambio, pero que al final es otra etapa, no es como que sea un paso hacia otra cosa o como que ¿cómo se llama? Los antónimos sean infancia y adultez, sino que hay diferentes etapas que tenemos que atravesar, que vivir, que experimentar, y después las demás. No como escalones, simplemente como pasos que vas dando y que van sucediendo. Bueno, como que ahorita me perdí un poquito, igual, porque también como que se me estaba yendo la señal y no se escuchaba. Pero iba a ahondar un poquito más en el término, bueno, no en el término, sino como en la cuestión del enamoramiento. Que por ahí está leyendo y escuchando unas conjeturas sobre cómo cambia un poquito el concepto del enamoramiento entre las chicas y los chicos en ese momento de la pubertad, porque decían que las chicas llegan como a una relación física tras haberse enamorado y los chicos se enamoran a través de una relación física. Entonces, pues es una cuestión como que se me hace interesante de cómo unos piensan que es como una especie de complemento esta diferencia. Yo realmente pues no sé cómo concebirla, no sé si qué tan cierto. Yo creo que no es siempre es el 100%, pero es como quisiera hacerlo como una pregunta abierta. ¿Cómo ven ustedes esta idea o este concepto y cómo es que lo han vivido, si es que ha pasado algo similar o cómo han tenido la noción de sus compañeros que ven esta cuestión? Pues creo que desde mi experiencia, como que nunca entendí estos roles. O sea, ya en la práctica nunca entendí como los roles de que las mujeres son más fieles o que son más
¿sabes? Que se fijan más en estas cuestiones. O sea, creo que es algo que está en el imaginario, que está justo en la ideología y en la construcción del género socialmente. Pero en la práctica, pues al final de cuentas somos personas, ¿no? Y aunque sí estamos definidos por un género y sí estamos definidos por estas construcciones que se nos imponen, al final como que los comportamientos son muy similares en muchos aspectos. También esta idea de, justo retomando lo que decían, de que las mujeres maduran más rápido que los hombres, pues creo que también es algo social. En muchos sentidos es algo social, porque justamente a la mujer se le carga de más responsabilidades a una edad más temprana, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un hombre que es el hermano mayor y una mujer que es la hermana del medio y hay más hermanos chiquitos, aunque el hombre sea el mayor, a la mujer es a la que se le cargan estas responsabilidades de, pues de estar al pendiente, ¿no? De los hermanos, de cuidarlos, de ayudarles con la tarea, incluso hasta cocinarles, ¿no? Y hacerles sus labores domésticas. Entonces, creo que en este sentido, sí, las niñas pues tienen que madurar, desgraciadamente, más rápido que los hombres, pero justo por estos roles que son más sociales, más que estos cambios físicos, ¿no? Que al final, pues sí, la menstruación creo que es algo como muy tajante, porque es un fenómeno muy, muy visible, ¿sabes? O sea, es como algo que no se puede ocultar, aunque socialmente tratamos de ocultarlo, pero a veces que en los niños no hay como algo que te diga, ¿sabes qué? Ya a partir de aquí, algo tan tajante que te diga, a partir de aquí ya no eres un niño y ya eres un adulto, ¿sabes? O sea, sí tenemos como cambios físicos, como la voz, empezamos a crecer pues más rápido a lo pendejo, ¿no? Pero justo no hay como algo tan aureático que marque como una zanja ahí entre la niñez y la adultez. Entonces creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Y el tema como místico que se le da a esto de la menstruación, pues es ahí donde reside también gran parte de esta diferencia. Perdón, y que además tiene que ver con una capacidad de reproducción, ¿no? O sea, es meramente la capacidad que tenemos ahora de poder reproducirnos. Entonces ahí también siento que hay como, wow, un superpeso, tanto biológico como social. Sí, porque justamente, ¿no? Se vuelve la etapa donde los padres empiezan a ser como más cuidadosos con las niñas, ¿no? Casi de que, pues de que las ven como una bomba de tiempo, ¿no? De que pues, la niña es la que puede embarazarse, es la que puede, vamos, sí, se vuelve ahí también en parte ese cuidado de los padres y esa sobreprotección de la que hablaba Naomi, ¿no? Que no es equitativa. Incluso dentro de una misma familia, pues los varones tienen como más libertades que las chicas, ¿no? Tanto para salir como para tener amigos, amigas, ¿no? Y hay una etapa que sí es como muy violenta para las mujeres en este sentido, ¿no? Desde la familia. Yo también lo veo como una presión, como una censura corporal. O sea, porque existe esta presión también de, es que no tú tienes que estudiar, no puedes tener novio, no porque vas a quedar embarazada, no porque no. Lo agrego a esta censura, pues es una censura también sexual, ¿no? Hacia nosotras mismas, hacia autodescubrirnos, a empezar a
indagar sobre nuestros cuerpos. Y también lo veo en una, bueno, esa es una presión y también una censura, ¿no? Una censura a la vez. O sea, porque justo esto que mencionabas de la menstruación, ¿no? Todo el tiempo tenemos que esconder que estamos menstruando. Yo recuerdo mucho que mi mamá decía, como es que no puedes, nadie puede saber que estás menstruando, tienes que cubrir tus toallas, tu sangre, limpiar todo en el baño y así, ¿no? Entonces es como de, pero pues son cosas que pasan y nadie, o sea, te lo reprimen demasiado hasta que, bueno, yo no estoy diciendo que descubrí mi sexualidad mucho después. Y también este cuidado del cuerpo, como que tanto atención a de, tienes que estar limpia, no puedes sudar, no tienes que estar depilada, tienes que ser perfecta, ¿no? Tienes que ser limpia y pulcra. Y yo recuerdo como la comparación a los cuerpos masculinos, de que llegabas al salón de clases y sudaban y nadie les decía que ya podían usar desodorante o que tenían que cuidar sus cuerpos, o, no sé, o sea, también como que ahí surge este cuidado corporal y que permanece todavía hasta como mucho después. Entonces, siento que por una parte está bien, porque a ellos no los reprimen, de que pueden sudar y ser libres y tener, pues, o sea, su cuerpo como realmente es, ¿no? Y a nosotras como que no podemos, o, bueno, al menos yo no tuve esa experimentación corporal y ahora mi cuerpo ya tiene esa memoria de que así, no sé, cicatrices por depilación o, no sé, tantos químicos dentro de mi cuerpo por tantas cosas. Entonces, siento que sí, como también está esa parte del cuidado y de la censura corporal. Creo que sí tocaste un punto como bien importante, el tema de la limpieza, ¿no? De la higienización del cuerpo o de la cuerpa. Porque, por ejemplo, o sea, como mencionas, o sea, no hay como una represión hacia la limpieza del cuerpo masculino, pero también los hombres limpios sufren opresiones, ¿no? O sea, los hombres que son demasiado limpios, recordemos como el tema de que estuvo muy de moda cuando éramos chavitos, de la metrosexualidad, ¿no? Y cómo era, cómo se ejercía la violencia hacia justo a un hombre que tenía cuidado de sí mismo, ¿no? Que tenía cuidado de su barbita, de su aroma, de su ropa, de su corte de cabello, que son cuestiones como súper básicas, pero ahí hay como una dinámica distinta, ¿no? Ahí se reprime al hombre que se atreva a estar limpio y a mantenerse higiénico. No, más bien estaba pensando, pero es así pequeñito, que a diferencia de Tania, por ejemplo, a mí en la pubertad todavía se me consideraba niña y entonces era como, no te depiles, no hagas cosas que no corresponden a tu edad porque todavía eres una niña, porque eres una chavita, ya habrá momento para que lo hagas, bla, bla. Y ahora que no me quiero depilar es como, hazlo porque ya eres una adulta, porque tienes que verte bien, porque... Y yo como de, o sea, ¿quién entiende, no? ¿Quién entiende como ese momento en que ya para mi mamá ya no soy una niña y ahora debo ser de tal manera porque ahora soy una adulta y cómo se cambian, ¿no? Los roles y que yo a lo mejor en mi adolescencia decía, por favor, déjame depilarme porque tengo un buen de pelos en las patas y ahora es como de, ay, ¿sabes qué? Ya me vale. Y como toda esta afortunada o este afortunado acercamiento con lo que es roles de género, feminismo, etcétera, le ha aportado esto a mi vida, ¿no? Y cómo puedo percibirlo de esta manera. Pero, pues, por el otro lado, qué peligroso sería si no hubiera tenido estos acercamientos y tal vez ahorita me quedara, ¿no? Con esa idea de que tengo que ser de cierta forma, dependiendo de mi edad, dependiendo de mi género, dependiendo del momento en el que esté viviendo. Y pues sí, cómo tendría que seguir imposiciones y no decisiones. Yo también lo veo así. Justo como les decía, estoy siendo tutora de una puberta. Entonces,
cuando me preguntó, oye, ¿tú a los cuántos años te empezaste a depilar? Y entonces para mí fue como de, oh no, tengo que tomar esos temas contigo. Pero creo que ahora con toda la información que tengo, puedo explicarle por qué sí o por qué no, si ella lo quiere, que puede experimentar un cuerpo sucio, de que puede experimentar, bueno, sucio, ¿no? Porque como les decía en el chat, o sea, creo que lo que decía Sergio de un cuerpo masculino limpio, en esa edad, pues siempre ha sido como buleado. Y pues sí, ¿no? La metrosexualidad que llegó en nuestra etapa se veía como burla, ¿no? Cuando en realidad pues es un cuidado personal que cada quien pues, tiene a su corporalidad. Y que en cambio cuando veías a una morrita, pues no sé, que no se quería peinar o que estaba descuidada igual, ¿no? Como que era el bullying hacia a la, no sé si como a la, pues al revés. O sea, como que ella estaba sucia, entonces ella era hay que burlarse de ella. Entonces él era limpio y había que burlarse de él porque era limpio. Y es como esta dualidad que siempre hemos visto, ¿no? Entonces, pues creo que a mí me hubiera gustado también experimentar como esa suciedad de mi cuerpo al estarlo reprimiendo, a no sudar, al cuidarme, al que no se me diera nada sucio. Y que lo tuve que descubrir hasta mis 20 años. Pues creo que tengo esta oportunidad de poder darle a ella que puede experimentar su cuerpo. Pues en cualquier adolescente ahora, yo creo. Creo que eso que dijiste también queda muy bien con la infancia, ¿no? Como que no les permitimos a las niñas disfrutar de la sociedad o disfrutar del desarreglo, disfrutar de andar en chanclas con calcetines o cosas así. No siento que sea un caso que yo haya experimentado en cortito, pero sí he visto como mucho, no sé si es moda o no sé, pero he observado a muchas mamás que procuran a las niñas estar así, ¿no? Como muñequitos bonitos y perfectitos y yo como, wow, qué triste porque siento que mucha de la experiencia del mundo pues es a través de justo de experimentar estas sensaciones, de experimentar estos estados y que probablemente en la adolescencia se te vaya quitando porque pues a quién le gusta estar oliendo a sope, ¿no? Pero como decía anteriormente, que sea por decisión y no por imposición, o sea, que sea algo que tú ya percibas como higiene, cuidado propio, como que te sientas mejor estando de tal o cual forma y no que pues sí, se te imponga que debes de ser así o que debes crecer así como siempre pulcro y todo, porque pues no sé qué tanto pueda eso también desarrollar conflictos con tu propia persona o con la forma en que te relaciones con los demás, regresando a lo que decía Sergio de las personas, por ejemplo, los chicos, ¿no? Que se les exigía como de ser de cierta forma y entonces cuando llegaba alguien diferente que no encajaba, entonces ya recibía un tipo de violencia, ¿no? Que pues al final no tendría por qué ser o por qué darse o tendríamos que percibirla como de manera bien distinta. Fíjate que yo fui de esos niños pulcros que no me dejaban de que arrastrarme ni ensuciarme, ¿sabes? Y sí repercute como bien cabrón ya en tu vida adulta porque, o sea, justo te vuelve como muy mecánico en el sentido de que, o sea, crees que la limpieza es inherente al cuerpo, ¿no? Cuando un cuerpo, pues realmente no, o sea, un cuerpo es lo que es sucio, un cuerpo suda, eh, un cuerpo se mancha las manos, ¿no? Y ahorita como hasta este punto todavía sigo como un poquito luchando con esa idea de la suciedad, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, cuando me tengo que comer un mango, por ejemplo. Es como muy conflictuoso para mí porque digo, no, es que traigo las manos sucias, me las necesito lavar ya,
o sea, ni siquiera puedo esperarme a terminar el mango. Debo tener como 100 servilletas porque me tengo que estar limpiando las manos constantemente y se vuelve como algo gracioso, ¿no? Mecánico, pero o sea, eso desde el punto de vista como cómico, pero puede llegar a ser opresivo también en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, apenas el fin de semana platicaba con mi abuelita, y no sé, pues salió el tema de los vellos en la axila de las mujeres, ¿no? Y a veces son cuestiones que parecen como muy obvias para nosotros, que pues ya estamos inmersos en este tema de estar reflexionando constantemente el género, y a veces obviamos que las otras personas, otros sectores de la población también ya asumen ese tipo de cuestiones, ¿no? Y a mí me pareció como justo muy gracioso que mi abuela decía como, es que no entiendo ahorita como esas modas de que las mujeres ya están con vellos en la axila y así. Y yo o sea, solamente le dije como una frase, le dije, pues es que es lo natural, ¿no? O sea, es lo mismo que un hombre traiga pelos en la axila que una mujer. O sea, es natural, es el cuerpo. Y para ella fue como un choque como muy cañón, ¿no? O sea, hasta como en su rostro, el darse cuenta de que, pues sí, efectivamente es lo natural, ¿no? Y efectivamente el hecho de que las mujeres estén depiladas es una construcción social absurda, ¿no? Pero, o una relación como muy mecánica con el cuerpo. Porque, por ejemplo, a mí me pasó notar la diferencia con mi hermano, por ejemplo, que sí, que mi hermano, él sí era de los niños que, o sea, literalmente se metía así a ensuciar todo y al papá y todo. Y yo era como ese Sergio, ¿no? Uno de esos niños que siempre como limpiecitos, como que te tienen que mantener así. O sea, yo siempre sentadito y todo, y mi hermano se aventaba ahí. Como decía Giovanni, ¿no? De que si eres niño no puedes ensuciarte, no puedes hacer esto, sin esa cuestión de reprimir como la exploración y todas esas ideas. Y yo como que de repente crecí con todo ese concepto de que no decir hay que ser limpio, hay que ser así, y como que con demasiada pulcritud. Y justamente me pasó esta cuestión que dice yo en la secundaria, cuando los hombres como que adaptan una postura de repente un poco muy, pues muy de esa liberación de sociedad y de hay que ser así, de que el otro. Y que yo fuera como un poquito opuesto, como que me hacían no encajar. Y aquí empieza un poquito, de ahí en adelante se da más este detalle como de que me empiezan como a catalogar o a ver como que yo fuese gay, ¿no? Y es cosa que personalmente pues no me molesta, no me insulto, pero que a partir de ciertos comportamientos, ciertas cuestiones, los hombres no me vieran como que yo tenía otros gustos, otra orientación, otra forma de pensar, como dijeran, es que por esto y por otro, y de aquí en adelante se denota mucho toda esa cuestión que como me apartan de un círculo por comportar un poquito diferente, y repito, no es como que me molesta a mí, me digan, ¿por qué no? No me causa ni ese insulto ni nada, pero como el hecho de, sí me aparta un poco el hecho de comportarme un poquito diferente y haber crecido como con una idea un poquito reprimida, por decirlo así, como es el caso de la limpieza y todo eso, y que después ya yo poco a poco voy asimilando y aceptando, ¿no? Pues la naturalidad de ciertas cosas, pero es un poquito difícil, ¿no? Porque a pesar, como es, ¿no? Te comes un mango y ya tienes que lavar las manos. Yo me lavo las manos un buen de veces al día, o sea, quién sabe cuántas todo el tiempo de ese y del otro, y no sé, o sea, es natural, es cosa que ya se me hace normal, pero tampoco intento no juzgar a la gente, decir, es que está sugestionado, porque hay ciertas naturalidades y normalidades dentro de las cosas que ellos hacen y pues son diferencias, simplemente lo tomo como diferencias. Y como decía, ¿no? Me tocó que igual cuando empieza esto de la secundaria, que muchas chicas están en cuenta de la menstruación y todo, y yo sentía ahí como que una cosa como súper fea, porque yo veía que inclusive varias chicas hasta se ponían a llorar y todo esto porque tuve un incidente respecto a y yo lo sentí como como muy pesada, ¿no? Porque a veces la gente condena demasiado el hecho de que las mujeres no tuvieran
Y a veces yo, dentro de intentar no hacerlo cómodo, cuando veía cualquier cuestión que le pasaba a una compañera, apoyarlo, decirlo, inclusive a veces le decía a otra chica, no, oye, pues dile a esta compañera que esto, porque quería que no fuera incómodo para ellas, pero sí, como que intentar desde esa etapa, a través fue como que lo que ser comprensible, como que las mujeres, aunque yo decía como que siempre es como ser muy limpio y puro, para intentar comprender como más fácil el cuerpo de las personas y las cuestiones naturales que pasan y se dan. Creo que justo, o sea, sí, esta onda de las cuestiones como fisiológicas es bien importante, ¿no? Pero también esto que mencionaba Sergio es muy relevante en función de que, o sea, a veces, como dice Sergio, nosotras ya tenemos como ciertas construcciones mentales pues más interiorizadas. Pero, o sea, a mí, les decía, a mí me sucedió algo como similar con mi abuela y porque pues, hubo un momento en el que dije, no, pues ya, o sea, si no, o sea, no es necesario que me esté depilando cada semana, ¿no? Cada que vea un pelito ahí, quitármelo, ¿no? Y, y pues ya, o sea, llega un momento en el que, pues, te crece pelo, ¿no? Porque es natural. Y a mi hermana le incomoda, o sea, entonces, pues yo así luego ella me decía como de, no, es que ¿por qué no te depilas? Que no sé qué, ¿no? Que mi hermana es más chica que yo. Y yo le dije como de, güey, así como tú te depilas, yo soy libre de no hacerlo, porque pues es mi cuerpo, ¿no? Y pues, como que también se dio cuenta como, pues que sí, ¿no? O sea, que estaba criticando el cuerpo de alguien más y lo interiorizó y fue como de, ok, y ahora pues ya me dejan. Pero en una de esas ocasiones en las que todavía no hablábamos como bien de eso, fue con mi abuelita y le dijo, es que tu nieta no se depila, dile algo, ¿no? Y mi abuela fue como de, ¿por qué? ¿Qué quieres parecer niño? Y yo fue como de... Y entonces le dije, no, pues nada más no me quiero depilar y ya, ¿no? Pero, y para mi abuela, o sea, yo no sé, pero creo que también fue como bien impactante, ¿no? O sea, el hecho de decirle como de, pues es que es algo que no quiero hacer, que no me nace hacer y pues que nadie me obliga a hacer, ¿no? Y entonces, pues ya, o sea, fue como de, bueno, ya, bye, o sea, pero, pero creo que también, o sea, es como si ahorita a nosotros, a nosotras nos dijeran algo que sucede con la generación que ahorita está en la primaria, que para nosotros no es concebible por la manera en que nos educamos, ¿no? O sea, hay que ser conscientes cada una de nosotras, de nuestras personas, que las condiciones como de configuración mental son distintas para cada persona. Y un poco, o sea, no obligarles a pensar como de, güey, es que esto que yo hago está bien y eso que tú haces está mal, ¿no? A nadie, o sea, ni siquiera a los niños pequeños, a las niñas pequeñas, pero pues tampoco a nuestros abuelos, ¿no? Porque, pues no, o sea, sí es hacerles como, no sé, hacerles ver a estas personas que cada quien eh, maneja como sus configuraciones mentales a su manera y que mientras no afecten a otras personas, no hay que reclamarles o no hay nada que reclamar, ¿no? Porque, pues, o sea, un poco como con mi hermana, ¿no? O sea, que me reclamaba por no depilarme, pero pues al final le dije, a ver, o sea, realmente, ¿a ti te afecta en algo? No, pues es que te estoy viendo. Ok, sí, me estás viendo. Pero te afecta en algo en tu cuerpo, en tu forma de vida. No puedes respirar, ¿por qué no me depilo? No. Entonces no hay tanta bronca, ¿no? O sea, lo mismo me pasó con un tipo con el que salía, ¿no? De repente me decía como de, güey, es que, ¿por qué no te depilas las piernas? Y le dije, güey, pues porque no quiero. Y me dice, pero es que cuando te las depilas se sienten suavecitas. Sí, también cuando no, porque mi piel está hidratada. Así que si no te gusta, bye, ¿no? Y en alguna ocasión él tuvo que así depilarse las piernas y me dijo como, es que ya entendí por qué no te las depilas. Qué huevo. Y le dije, pues sí. Digo, y además es lo mismo. A ti también te crecen pelos y te crecen más y yo no te estoy diciendo nada, así que
los dos somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, y si lo compartimos, es nuestra decisión también, ¿no? Y al final, pues sí, o sea, ya después de un rato más que salíamos, pues ya nunca jamás me volvió a decir nada, ¿no? Y no, el caso no es como que me diga o me deje de decir, sino justo que entendamos que cada quien maneja su corporalidad y sus mentalidades de maneras muy personales, ¿no? Y pues que son formas que tenemos con las que convivimos, ¿no? Y que no vamos a homogenizar, porque si no, pues qué hueva, ¿no? Que todos seamos iguales. Sí, creo que también, o sea, algo que mencionaba Antonio, muy importante, era como el hecho de asociar este tipo de decisiones sobre el cuerpo con la preferencia sexual, ¿no? Por ejemplo, yo hasta la fecha o recientemente, cuando he salido así como con mis amigos varios días, de que vamos a algún lado o así, y ya saben de que, o sea, igual y con los que no conozco mucho, de que empiezo a sacar mi stock de cosas de limpieza, ¿no? O sea, de que mi jabón para la cara, mi talquito, etcétera. Y es como una reacción como así de, entonces eres gay. Y, o sea, de quienes no me conocen como muy bien, ¿no? Entonces, ¿en qué punto, no? ¿En qué punto está esto asociado con la feminidad o con la masculinidad? Pues está en todo, ¿no? Y está desde la publicidad, desde los medios también, ¿no? El hecho de que solo exista, por ejemplo, shampoo íntimo para las mujeres y no existe un shampoo íntimo para los hombres. El hecho de cómo se maneja la publicidad de un shampoo para mujeres y de un shampoo para hombres, ¿no? Que los productos para hombres siempre tienen que estar con un plus de, o sea, no solo vas a estar limpio, sino que vas a parecer hombre y vas a ser más valiente y te vas a ver más cabrón, ¿no? Entonces, son discursos que pues también obviamente al ser parte de algo sistémico pues se reproducen y se perpetúan a través de los medios, ¿no? Masivos. Entonces también estaría padre hablar de eso. Yo creo que no hay que confundir, o sea, la salud y la higiene y ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces, no sé, pues lo estamos viviendo en plena pandemia, ¿no? O sea, es el lavarse las manos, el cuidar el cuerpo. Es importante, claro, pero también pues dejarlo ser. Porque muchas veces no se piensa en estas personas que sudan demasiado y los vemos con asco. Y pues es que su corporalidad es diferente, o pues sí, todos los cuerpos son diferentes, y como también empezar a quitarnos estas ideas de lo asqueroso, ¿no? Porque pues todos tenemos secreciones, todos tenemos lo mismo, entonces como empezar a diferenciar y pues, quitarnos ese tipo de ideas. Y no sé cómo vamos a tratar esto si va a haber como varias temas de la pubertad, porque siento que también como esta idealización con la que crecemos sobre las identidades a modelos de cuerpo y cosas así que se pueda abarcar tan rápidamente, pero pues igual se involucra en esto y que pues claro involucra el cuidado del cuerpo y el consumo y los datos, siento que bueno pues hay muchos estudios donde las mujeres gastamos con mucho más en cuidado personal y pues maquillaje, ropa y todo eso, a diferencia de los hombres, que es esa diferencia salarial y como que se pueden abrir puertas a partir de eso, bueno, de ideas. Pero sí, yo siento que es un buen de problemas de género que se abarcan demasiado en esta etapa de crecimiento, la pubertad adolescente. Creo que también va mucho ligado con el tema de las prótesis cosméticas, ¿no? El hecho de justo entre más
adulta vas siendo como mujer, pues tu cuerpo ya no va, ya va perdiendo como esta identidad de niña, ¿no? También es una especie de cultura justo de la pedofilia, que todas estas prótesis cosméticas estén dirigidas hacia hacer parecer el cuerpo adulto de una mujer, pues cuerpo de niña, ¿no? El rubor, la pulcritud de las facciones, incluso la colometría y la moda, ¿no? Que tiende mucho hacia la infantilización del cuerpo adulto. Y en cambio la idea de la masculinidad siempre se construye hacia parecer más grande, ¿no? Entre más grande te veas como hombre, es mejor. Justo es como que a esta edad estamos siendo conscientes de estas cosas y como que creo que la importancia de esto es no seguir la percepción. O sea, empezar a preocuparse por cosas que no nos hacemos preocupados o la salud o ese tipo de cosas. Pues creo que quita mucho sobre los otros cuerpos. Porque pues tampoco es sano estarse metiendo todo el tiempo o estar reprimiendo los cuerpos o cosas así. Entonces, pues yo lo dejaría como más en eso, ¿no? Ahora con toda la información que ya tenemos, con todo lo que sucedió estos días, pues estar más como en estado corporal, y no dejarlo solo como a la mujer, porque creo que sí es como un tema muy de género. Y entonces, pues sí, como que de todo eso que tú hiciste cuando eras niña, de estar limpio de pulso, por una parte está bien, pero pues tampoco reprimir, no reprimir la sociedad, tampoco exagerar como la tiene, sino más bien hacerlo por salud. Creo que eso, en cualquier tipo de cuerpo, lo que sea, creo que eso es lo que se me ha quedado de todo. Yo creo que ya vamos a ir cerrando. No sé si alguien tenga como una especie de comentario o conclusión para esta parte. Y ya en la siguiente sesión hablaremos más sobre la pubertad, pero desde otros aspectos, porque dividimos el tema un poquito para ser como más específicos, porque justamente pensamos que en esta edad o en estas edades suceden como muchas cosas. Es como una explosión de muchísimas cosas que justamente aquí en este conversatorio vimos que sucede de esta ruptura entre la construcción de la niñez y pasar a ser un adulto que como todo eso son constructos sociales, pues no se pueden, llega un punto en el que no se pueden ligar, ¿no? Y no se pueden explicar qué es lo que pasa en estos huecos entre ser adulto y ser niño. Entonces, nos gustaría ir cerrando. No sé si alguien tenga algún otro comentario al respecto. No, más bien que gracias por el conversatorio de hoy, interesante. Y ahorita estoy cayendo en cuenta que cuando era adolescente, o bueno, todavía soy joven, pero cuando estaba en plena adolescencia, en plena pubertad, no me daba cuenta de tantos cambios que había y yo decía, pero bueno, o sea, ¿por qué los adolescentes son tan conflictivos, no? O sea, como que cuál es el gran rollo, pero ahorita ya cuando lo ponemos así en perspectiva, wow, con razón. No fue una adolescencia que haya padecido, pero que ahorita ya como con más responsabilidades de adulta, puedo ver como más claramente que sí es mucho con lo que a veces cargamos, ¿no? Entonces,
interesante que lo toquemos y que podamos hacer retrospectiva de todo lo que aconteció en nuestra etapa de pubertad. Bueno, pues les invitamos a los siguientes conversatorios también para que estén al pendiente ahí a través de las redes sociales. Pues no olviden suscribirse también y seguir nuestras redes, que ahí es donde pues le damos difusión a todo este trabajo. También nos gustó mucho el conversatorio del día de hoy y pues nada, nos vemos en el siguiente.